Buenos días, padres y alumnos de tercer grado de secundaria. En esta ocasión vamos a trabajar con la cosmología y vamos a comprender primero qué es la cosmología y cómo es que esta está dentro de la danza. Si bien comprendemos primero que la astronomía tiene diferentes ramas y dentro de ellas está la cosmología. La cosmología intenta comprender y estudiar las leyes generales del universo. Es decir, cómo evoluciona esto, qué rige el universo, cómo funciona aquello y su origen, el origen de cómo se concentra una existencia, una evolución, una creación universal. También, como dice la palabra cosmos, el cosmos es parte de un concentrado de legiones. Me refiero a que concentra diferentes leyes que están ocultas y dentro de lo que cree una persona, dentro de su fe, dentro de su ideología. Para una comunidad siempre existen ciertas leyes, ciertas normas que restringen, ¿no? Y conforman a esta comunidad. Y ello es lo que también tiene que ver con su fe y su ideología. Es decir, los dioses nos proveen esta fuente y si no hacemos esto, entonces ya no nos van a proveer. Es parte de una ley universal para esa comunidad. También se encuentra dentro de sus anécdotas, por ejemplo, este ejemplo que acabo de dar, de si yo hago, entonces recibo, si yo recibo, debo de dar, ¿no? Pero son creencias, son a fin de cuentas anécdotas, son leyendas. Y eso es lo que conforma parte de la cosmología de una comunidad. Es algo propio de cada comunidad. Eh, Aparte, la cosmología plasma las creencias de los movimientos generales y particulares dentro de la danza. Es decir, este, el bailarín, el danzante, más bien el danzante, cuando interpreta algo con su cuerpo, intenta relatar algo dentro de su cosmología, algo que relate esta parte, esta leyenda, esto oculto. Y también las secuencias, o como le llamamos coreografía, dentro de la danza, tiene que ver mucho. Un ejemplo es la danza de la urraca en Nayarit, este, que son dos líneas, ¿no? Los danzantes se colocan en dos líneas, nada más. Y preguntan, ¿pero ese qué chiste tiene? Pues tiene un gran chiste porque representan los danzantes que son el camino al inframundo. Porque allá tienen la idea de que cuando uno fallece, va caminando sobre un camino hacia el inframundo. Y la danza en realidad representa las puertas del inframundo. Es como si los danzantes llevaran al muerto, al difunto, dentro de esa parte del inframundo. Entonces, tiene mucho que ver y lo están relatando dentro de la danza. No lo van a decir nunca verbalmente, pero sí con sus movimientos. Incluso se mueven cadenciosamente, no hacen tanto alarde, es muy serio, muy concentrado, porque es una fe, es parte de una leyenda original, universal y una evolución que tienen dentro de su misma ideología. ¿Y cómo identificar la cosmología dentro de la danza? Para ello necesitamos ver cuántos personajes hay dentro de esa danza, el tipo de vestimenta que ocupan, si hay roles, es decir, a veces eh, hay un personaje de mujer, o dos, o no hay. A veces hay alguien que dirige la danza, o todos se mueven igual. Siempre hay roles, pero hay que definir cuáles son esos roles. Ah, para identificar también la cosmología dentro de algún relato y también dentro de la danza, es saber qué es lo que están relatando, qué leyenda están relatando. Por ejemplo, Danza de la Pluma habla de la conquista que tuvimos por parte de los españoles, pero no nada más en el México Tenochtitlan, sino en la parte zapoteca, porque también tienen su versión ellos, de cómo fue la conquista, cómo se dio cuando llegó Hernán Cortés, pero no es la misma versión. Entonces es dentro de su propia cosmología y es muy respetable. Y hay que saber identificar estas partes para poder entender la danza tradicional también. La cosmología es muy, muy importante y muy esencial. Entonces en tu ejercicio de esta semana vas a tener que investigar
y documentar una leyenda, la que quieras, la que gustes, pero que no sea tan común o popular como La Llorona, La Bruja, El Charro Negro. No, vete a cosas, yo sugiero que sean como más de alguna civilización, no sé, los mayas, los mexicas, mixtecas, los olmecas, alguna comunidad e investiga cuál es alguna leyenda, alguna ideología que tengan, y esa leyenda la vas a desglosar y vas a identificar cuáles son las características cosmológicas que contiene. Es decir, qué personajes entran, qué deidad o qué ser, qué tipo de origen, es decir, si hay algún surgimiento o algún fallecimiento y cómo lo relacionan con la vida actual. Y la importancia o la influencia que tiene con nuestro ser actual, ¿no? Cómo es que si esto no hubiera ocurrido en su ser, en su comunidad, no existieran otras cosas, cómo afectaría o cómo influye dentro de su desenvolvimiento. El ejemplo que yo les voy a dar es la leyenda de la flor del cempasúchil en la cosmología maya. Los mayas tenían diferentes flores, ¿no? Y una de ellas muy representativa era el cempasúchil. Pero viene cómo surge. Cuenta una leyenda que eran dos amantes, un hombre y una mujer. Y entonces el varón tiene que irse a la guerra. Y cuando se va, fallece. Entonces la mujer estaba muy desolada y estaba muy triste. Entonces pidió a los dioses, al dios Sol, que le permitiera a ella volverse a encontrar con su novio una vez más o para siempre. Y entonces el dios Sol le dice que sí. A ella la convierte en un colibrí y ella vuela muy feliz hasta que se posa sobre un cempasúchil, porque a su novio, al que habían matado, lo había convertido en el cempasúchil. Otra versión mexica cuenta al revés, que en realidad ella se convierte en el cempasúchil porque adquiere los rayos del sol, y que al novio o al amado, como era muy libre, en ese caso se fue a la guerra por libertad, porque también era su deber, lo convirtió a él en el colibrí. Y es así como se crea la flor de cempasúchil. A fin de cuentas, la maya y la mexica pues tenían muchas situaciones en común, ¿no? Que a fin de cuentas era el cempasúchil y el sol les proveyó los rayos del sol y el colibrí se posa sobre el cempasúchil. Pero a fin de cuentas, estas características también hacen la diferencia, porque entonces la mujer o el hombre juega el rol distinto. Pero hablan tanto de sus dioses, que entonces había un dios sol y dioses de la fertilidad, etcétera, etcétera. Entonces hablan de cómo es que ahora esa flor nos impacta, porque es parte de nuestra riqueza mexicana. Y tiene gran importancia porque también se la remonta a la flor de los muertos, ¿no? O a que el colibrí lleva el mensaje de los vivos hacia los muertos o de los muertos hacia los vivos. Entonces tiene mucho impactante en nuestro hoy en día desde ese entonces. Si tienes dudas para hacer tu actividad, recuerda que puedes escribirme o hacer una videollamada y con gusto te atenderé. Excelente semana.